Seguimos aquí en Transición y ahora estamos en comunicación con Nair Cisneros, que es desarrolladora de estrategias de comunicación. ¿Qué tal, Nair? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenos días. Zelda Russo le adjudicó la responsabilidad de la derrota al periodismo. Yo realmente estoy bastante cansado de sujetos de estas características que desde hace años vienen poniendo la opinión pública en contra del proyecto nacional. Pero me gustaría saber cuál es tu reflexión al respecto. No, la realidad es que si hay algo que no le faltó a esta campaña es comunicación. En términos comunicacionales, en términos estratégicos, fue una muy buena campaña. Apeló a una construcción de sentido que en otras condiciones económicas y de gestión de gobierno hubiese sido una campaña recordada desde la épica. No faltó ni periodismo ni comunicación, es más, a mí me gustó hacer una frase que me enseñaron y es que no se le puede pedir a la comunicación que solucione lo que no soluciona la política. Este es un problema político y económico. La sociedad fue, y tampoco es que la sociedad se equivocó. La sociedad no se equivoca en 2015 cuando se ganara el macrismo, porque ahí había un problema de comunicación. Esa elección sí se ganaba con un poco de comunicación. ¿Sí? Porque el hartazgo era hacia un esquema de comunicación que expresaba una forma de hacer política. Ahí sí se solucionaba con comunicación. Ahí sí se solucionaba teniendo una campaña como la que tuvo Sergio Massa. ¿Sí? También tuvo razón el pueblo en 2019 cuando sacó eyectado por el aire al macrismo, porque más allá de que era un problema de comunicación, se había prometido que se podía estar mejor. No se le dio, no solo no se estuvo mejor, sino que se empeoraron todas las condiciones macroeconómicas. También tuvo razón el pueblo, en 2019, justamente cuando nos llama a arreglar ese problema. No se arregla ese problema, se empeora más allá de las circunstancias y los causales, que lo sabemos todos, pero el pueblo no estaba en condiciones de tolerar expulsar. Entonces, no es un problema de comunicación, es un problema de los últimos 10 años. De comunicación fue solamente en 2015, el resto del tiempo fue un problema económico. En realidad uno ve en esta campaña que hubo varios cambios, ¿no? Sobre todo me parece que después de las PASO en adelante hubo un cambio, una publicidad mucho más agresiva, más eficiente, más plural en términos de los distintos formatos y me parece que se trató de interpelar de otra forma. Sí, absolutamente. Creo que la campaña recoge todos esos sujetos a los que a veces no directamente Milei, pero sino quienes estaban a su alrededor, rechazaban en su existencia, por sus declaraciones, hacían poner en peligro todo lo que esos sujetos demandaban de la presencia del Estado. Hablamos de discapacidades, hablamos de minorías de género, hablamos incluso de los propios trabajadores cuando se dice, bueno, se van a sacar todos los subsidios, o sea, fue muy claro el plan económico. Sin embargo, el hartazgo social acumulado hizo que si hubiesen puesto un cactus enfrente hubiese ganado. O sea, esa es la realidad. O sea, quiero dejar muy claro que la sociedad prefirió votar a una persona que dice que va a tener un plan mucho más duro del que fue Macri que volver a apostar a esta propuesta política que no deja de expresar los últimos 20 años de representación política en este país. Sí, lo que pasa, a ver, que por un lado me parece que del lado del gobierno, de la fórmula de Unión por la Patria, se contó con un candidato que en buena medida creo que potenció las posibilidades de la publicidad y que logró un resultado admirable a partir de lo que eran las variables económicas y sociales. Y de hecho uno ve que, digamos, cuando uno ve en el único sector donde gana Massa en términos socioeconómicos es en los trabajadores estatales. Después, en el resto de los rubros, incluso hasta en los propios jubilados, donde se planteaba, decía pasar la motosierra, estos sectores, digamos, se terminaron inclinando por Milei. Pese a que Milei tal vez no era el mejor candidato, ¿no? Eso podríamos evaluarlo en algún momento. ¿Qué hubiera pasado si en vez de Milei hubiera sido un candidato que hubiera tenido un poco más de coherencia o no hubiera lanzado alguno de estos discursos? No me refiero, no solo el tema del ajuste, el tema también de lo que tiene que ver con la venta de órganos y demás.
Lo que pasa es que ahí tenemos tres escenarios como muy distintos, no sé, distinto hubiese sido ¿cómo se llama? Una un balotaje con Patricia Bullrich, porque Patricia Bullrich no dejaba de expresar a Cambiemos y todo lo que había sido su gestión. Distinto hubiese sido con un Larreta. Un Larreta sí hubiese sido una paliza porque no dejaba de ser Cambiemos, pero era como un masa sin inflación. Ahí hubiese sido una campaña bastante mucho más, o sea, que ni siquiera era válida hacerla, tal vez. En este caso sí había que dar una disputa, por lo menos para dejar asentado, o sea, contra qué nos estábamos enfrentando. Entonces, se hizo en esos términos, se intentó, se apeló, creo que muchos a la fe, porque todos sabemos que este es un pueblo muy sensible en lo económico, que es un pueblo que está pasando un profundo malestar, y cuando yo escucho ahora, no, porque el pueblo se equivoca, tengo miedo, etcétera, etcétera, y la realidad es que alguien me lo planteó, ¿no? O sea, esto de, era una sociedad hablándole a otra sociedad que no tocaba, ¿sí? Con la que no se tocaba, con la que no se relacionaba, y esa sociedad le habló de un sopapo, que ahora la otra parte de la sociedad tiene miedo. Y es válido, porque todos estamos aterrados y asustados de lo que pueda implicar en términos económicos para el país la propuesta de Javier Milei. O sea, yo sí retengo ganas de que sea un gran gobierno y ser feliz. Tengo un montón de ganas, las tengo tantos como aquellos que votaron a Javier Milei. Me muero de ganas de no tener que estar corriendo a apagar incendios sistemáticamente. Pero no va a pasar porque esos modelos económicos nunca generan eso. Entonces, venimos de un acumulado que generó un malestar social, y generó un malestar social que se siguió expresando en las urnas, no en un estallido social. No, es muy interesante, creo que hay una serie de elementos, porque en realidad, la verdad, quisiera verme, tal vez, tener que aceptar mi error respecto de todas las prevenciones que tenía respecto de Milei, Macri y compañía, respecto de lo que pretenden implementar. Ojalá que nos vaya lo mejor posible, ¿qué más queremos los argentinos? Me parece que las señales están marcando que no va a ser necesariamente así, pero bueno, es lo que ha elegido la mayoría y hay que respetarlo, porque en realidad ya se están abriendo en Twitter cuentas de arrepentidos por haber votado a Milei. También tenemos esta convocatoria que hizo esta mañana Mauricio Macri, convocando a los jóvenes libertarios a confrontar en las calles a aquellos que se opongan a las políticas de privatizaciones y de ajustes. De hecho, sonó como un llamamiento a una guerra de pobres contra pobres o una confrontación civil. Y me parece que acá tenemos un problema bastante grave, ¿no? Que es el hecho de que aquellos que están tratando de implementar un programa de gobierno ya están previendo claramente que ese programa de gobierno va a generar niveles de confrontación que ya veníamos previendo desde hace mucho tiempo. Sí, ahí en ese sentido, con respecto a la capacidad de movilización que tiene el peronismo y los sectores populares organizados, yo soy muy crítica a que el fulano no, perdón, el presidente electo no asumió, y que ya estén, o sea, que Macri lo haga, sí, pero yo ya estoy viendo llamados a resistir en la calle, a resistir que el pueblo votó esto. O sea, a mí me gusta contar dos anécdotas que explican muy bien en qué instancias había que pelear, ¿sí? En qué instancias había que confrontar. En 2021 yo trabajaba como asesora de comunicación para Fernanda Vallejos, que en ese momento era diputada, y muchos recordarán que al final de su mandato se viraliza un audio de ella con un montón de exabruptos hacia la gestión económica del gobierno de Alberto Fernández, sin ir más lejos diciéndole ocupa, y una de las cosas que ella deja muy claro es que se estaba dilapidando el capital político. Yo, como asesora de comunicación, lamenté las formas
lamenté que fuera algo que excediera de mi organización o de mis responsabilidades, pero como militante política estaba completamente de acuerdo, pero completamente de acuerdo. Era un desastre la gestión económica. Y bueno, si bien hubo ahí llamamientos en silencio de no, tiene razón, muchos los recibí de gente de fuera de la política, de nuestro microclima, el grueso de militancia, asesores y demás, llamó para decir, o sea, como no tenían el teléfono de Fernanda, pero sí sabían que yo trabajaba con ella, a amenazarme, a insultarme, a maltratarme, a decirme que la típica, le hacemos el juego a la derecha. Yo en ese momento me callé. La segunda vez, después de eso, yo soy convocada a Secretaría de Comercio con Roberto Feletti, y Roberto trata, después de haberse perdido las elecciones intermedias, de regular la cuestión de los precios de los alimentos. En el medio vos tenés una guerra y él demanda al gobierno nacional una serie de medidas para estabilizar la economía, porque en ese momento tenías mejores condiciones para hacerlas. Aparte porque tenías, o sea, estábamos muy bajos en los márgenes de retenciones, había un montón de medidas para tomar, o sea, aparte de lo que se hacía en la Secretaría de Comercio, pero las tenía que acompañar el gobierno nacional. Al no verse habilitada esa discusión, Roberto da un paso al costado de la Secretaría de Comercio y lo que vuelvo a recibir es, por parte de muchos compañeros o mucha gente, diciendo que Roberto había dado la discusión que tenía que dar, y de otros, son unos cagones, ble, 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 amenaza, amenaza otra vez. ¿No? Ninguna de esas dos veces yo contesté y el domingo les contestaron. El momento que había que dar discusiones era ese. El tema es que también eso es una discusión hacia la dinámica de comunicación de los que cuidan su kiosquito y de la propia militancia, con respecto a, no, un gobierno peronista no se la hace paro, la conducción no se la discute. O sea, me parece que corrimos también el eje de cuáles son las responsabilidades de absolutamente nosotros todos, militantes y funcionarios, técnicos y profesionales dentro del Estado. Nosotros respondemos al pueblo. Porque si no viene el pueblo y nos guillotinea. Muy correctamente. Nosotros no tenemos responsabilidad, o sea, el funcionario es útil, cual decía Perón, primero la patria, después se perdió y por último los hombres. Es útil en la medida que responde a sus intereses. No responde, se lo cuestiona. Y se lo cuestiona abiertamente. Ese fue el problema de comunicación que hubo en ese momento. De no tensionar al gobierno y no dar las discusiones con la dureza que había que darle, porque los números ya nos estaban avisando que nuestro pueblo estaba mal. Entonces, no es un problema de comunicación, que Sandra Russo se calle. No, perdón, bueno, pero yo veo lo que vos estás planteando desde el lugar donde lo estás planteando y del lugar que estabas en esos momentos. Y yo creo que cuando interviene Fernanda Vallejo, por ejemplo, que comparto muchas de las críticas que hacía, pero criticaba con un solo ojo, porque había alguien que estaba deteriorando al gobierno, que era justamente la vicepresidenta, asumiendo una posición de oposición dentro del gobierno que era muy distinta a la que tenía que ocupar en ese rol de vicepresidenta, y sobre todo porque había sido ella la que había elegido al presidente, ¿no? Entonces, me parece que aquí hay un tema. Vos hablaste de responsabilidades, y yo creo que hay responsabilidades pero diferenciadas. Una cosa es la responsabilidad del dirigente de primera línea y otra cosa es la responsabilidad que puede haber tenido un militante, sobre todo cuando la mayoría de las decisiones se tomaron al margen de la opinión o de la consideración de la militancia. Sí, obviamente, como yo soy un cuadro técnico, me enmarco en las responsabilidades que me corresponden, uno va a sigue ejecutando. Ahora, y si es verdad que estas críticas no pasaban de ciertas líneas hacia las instancias de conducción. Sin embargo, también lo digo como militante, aspiro de nosotros no ser tan serviles y obsecuentes y disciplinados, porque la conducción puede no llamar a dar estas discusiones hasta que nosotros le pasamos por encima. Hemos perdido también. O sea, había una necesidad de reclamo, y si la hubiésemos acompañado, el mismo pueblo que hoy no nos votó nos hubiese acompañado, porque estaba pidiendo que le ordenemos la vida. Es más, la llegada de Sergio Massa, más allá de después
los resultados finales de su gestión económica, trajo una profunda sensación de paz en términos de organización social. Era la idea de que todos iban a callar la boca, y obviamente por eso también toda la responsabilidad recae sobre él, de que todos iban a callar y que iba a haber orden. La sociedad nos estaba pidiendo gritos orden. Como no le dimos orden, apeló al caos, porque después del caos se puede construir un nuevo orden. Este orden no funciona. Es más, no existía. Bueno, vos decís algo que dentro de la lógica del peronismo, evidentemente existe este orden de prioridades, de primero la patria, después el movimiento, después los hombres, y también existe algo que es el rol de la conducción. Y este gobierno, yo creo que no fue peronista durante la mayor parte de toda la gestión. Es más, algunos ministros que sí eran peronistas encontraban muchas dificultades para impulsar medidas peronistas o simplemente para explicitar un discurso peronista. Entonces yo creo que en esta gestión hubo un par de ministros que fueron peronistas. Lo fue Sergio Massa desde que asumió, lo fue Kelly Olmos también desde el Ministerio de Trabajo, y después me cuesta mucho encontrar otros ministros peronistas en este desarrollo. ¿Pero a qué voy? Que de golpe aparece una figura, como la de Sergio Massa, que le dota a este gobierno de la conducción que le faltaba. Y entonces, ahí se ve que la conducción no pasa por el Ejecutivo, pasa por la capacidad de liderazgo. Y realmente esto vemos que se ha traducido en una victoria en la primera vuelta electoral y luego en una maravillosa elección que no pudo ser coronada por la victoria. Pero vemos también que en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, vos tenés el caso de Axel Kicillof, a quien le intervinieron el gobierno, a quien trataron de condicionarlo en cuanto a la fórmula para la reelección y demás. Y sin embargo, Axel ha conseguido, aún en este contexto tan problemático, de ir generando un liderazgo propio. Y me parece que ahí se ve de alguna manera lo que son las dos grandes alternativas de liderazgo que puede tener la oposición, ¿no? Por un lado, Sergio Massa claramente, y por el otro lado, la figura de Axel. Bueno, ahí justamente estás marcando en Axel las dos cosas que yo acabo de mencionar con respecto a la militancia. Lo que pasa es que lo vemos en un líder político. Pero justamente el que se benefició mejor de todo esto, ¿sí? Porque aplicó dos cosas. Gestión de cara al pueblo, con las limitaciones macroeconómicas a nivel nacional, e irreverencia política, ¿sí? O sea, no es que vino, o sea, y todos lo sabemos de que se trató de tensionar a un buen gobernador que venía gestionando a ser candidato a presidente. O sea, tal vez con estas mismas variables macroeconómicas o peores. O sea, hubo una miopía política en eso que entre gestión e irreverencia lo que hace es poner un Axel al frente. Una irreverencia, porque yo no soy peronista, yo respeto el verticalismo y, o sea, el orden, las estructuras y ¿cómo se llama? Y la jerarquía. Soy muy respetuosa de eso. Cuando las mismas funcionan, yo soy una fundamentalista de si lo estás haciendo mal, correte que lo hago yo. Y peor cuando se trata de pasar se trata de decisiones que competen al pueblo, porque en realidad estamos en política para dar respuestas a eso. Entonces, Axel se hizo cargo de lo que se estaba haciendo mal, no decidió desobedecer, y eso le redituó en una buena elección, que no deja de estar afectadas por las variables macroeconómicas, pero que justamente lo posiciona como líder, porque tuvo la capacidad de hacer lo que no hicimos los militantes, que es decir, no, basta, esto no va. Bueno, vos fijate que en realidad, si la misma persona que trató de presionarlo a Axel para que fuera candidato presidencial hubiera tenido éxito en cuanto al acompañante de Axel en la fórmula de la gobernación, y hubiera estallado el escándalo de Insaurralde justo antes de la elección general, ¿qué hubiera pasado, no? Y ahí uno se pregunta, ¿por qué razón se aceptó, o muchos aceptaron, el dedo como el mecanismo, incuestionado para definir candidaturas y para asignar funciones?
Sí, a ver, yo creo que esa discusión en una Cristina 2011, 2013, 2015, que venía de gestiones que se habían sostenido incluso en marcos internacionales bastante complicados, eh, tal vez era más difícil darla, y yo soy una fundamentalista de que lo que funciona se acompaña. O sea, no miro la vida política ni profesional desde la pequeña mirilla de mis intereses mezquinos, cosa que muchos sí hacen. Ahora, desde el momento que empezó a dejar de funcionar, lo que había es automáticamente que hacer una disputa de poder. ¿Qué pasa? El macrismo quita esa posibilidad porque había que volver a encolumnarse para ganar las elecciones. Ya está caducado la dedocracia. Este esquema de forma de hacer política caducó. Vos hoy tenés dos líderes fuertes. Ahora, de ahí para abajo se discute todo, y esto ya lo habíamos planteado post 2015, no sé qué, o sea, también hay que cuestionar hasta, no me gusta usar esta expresión, pero es la que más uso, esta dirigencia pedorra, que no sabe muchas veces, ocupa lugares en los que no sabe qué hacer cuando no le dicen qué hacer. Entonces, es un problema, porque no son capaces, o sea, si no saben qué hacer cuando le dicen, no pueden liderar cuando haya ocurra esta ausencia, que ya ocurrió de liderazgo, que habrá que correrlos. Esto ya demanda el verdadero reordenamiento por lo menos de lo que es el peronismo, el Frente de Todos, el kirchnerismo, o sea, todos esos componemos ese espacio, pero no, nadie excepto Axel tiene la autoridad hoy para decir es por acá. Y así todo tiene una autoridad acá. No la tiene a nivel nacional, no la tienen, o sea, tampoco los conurbanos, porque o sea, en muchos municipios se gana bien, o sea, porque justamente hay líderes políticos territoriales. Entonces, va a ser un ámbito de discusión que sé que no se dio, porque volviste a ganar sin saber por ganar. Es una discusión que también no se trata de ganar por ganar. Se trata de ganar para establecer un plan político, social y económico. ¿Con quién? ¿Cómo? Esas cosas se dejaron discutir. Lo último que te pregunto, después de la derrota, en teoría se abriría un escenario favorable para una renovación etaria, generacional al interior del campo popular. ¿Vos pensás que las personas que median los 30 años, 40 a lo mejor, realmente están dispuestos a dar esa disputa para ponerse a la cabeza e insuflarle nuevas energías a un proyecto que claramente, digamos, va quedando desgastado a partir de prácticas y también de liderazgos que no se han ajustado a las necesidades y a las expectativas que tuvieron que afrontar? No lo sé, esa es tal vez la gran pregunta, porque tampoco, no, generacionalmente yo me siento interpelada, como tal vez muchos otros, a hacernos cargo de esa situación. Pero no hubo, o sea, los sujetos que vos podés decir en calidad política, en términos de formación humana, que podrían ser mejor que los que el último proceso de la gloriosa juventud, que, digámoslo, fracasó en sus formas de hacer política, fracasó en su forma de construcción de poder. No es que tampoco dejó o sea, atrás sujetos de gran volumen, intelectual, político. Eso es algo que los próximos años observaré para ver si están dadas las condiciones de que la generación siguiente se haga cargo, o deberemos esperar a que vengan a los pibis, a que vengan a discutir ellos, porque uno ve a los pibis más allá que pueden, o sea, entraron en esa dicotomía, los que se liberalizaron, y mentira que todos se fueron a la derecha. El resto se fue hacia el progresismo. Y tal vez la discusión sean estas dos criaturas, el liberalismo puro y el progresismo exacerbado. Y tal vez ahí esté la discusión. Porque si vos en el medio no tenés una calidad de cuadros políticos que se digan, o sea, que se reconozcan peronistas en su hacer construcción de poder, en sus propuestas de proyecto de país, también nos va a llevar puesta nuestra generación y se va a saltar a la siguiente. Nair Cisneros, te agradezco tu participación y bueno, seguiremos dialogando.
¿verdad? Seguimos aquí en transición.